sobre actualidad en Uruguay. Un programa TPC, la voz de los sin voz. Con la conducción de Isabel Silva. Buenas noches, hoy lunes 6 de abril, un lunes muy especial porque ayer fue domingo de Pascua de Resurrección. Esperando que todos hayan tenido una linda semana, estamos aquí nuevamente con reflexiones sobre actualidad en Uruguay. Un programa de Radio Todo por Chile, un programa TPC, la voz de los que no tienen voz. Un saludo para todo el equipo que, como ya saben, no acostumbro a mencionar uno por uno. Así no corro riesgo de olvidarme de nadie. Es un equipo que cada vez está más numeroso, con representantes de varios países, tanto de Centro como de Sudamérica. Bueno, un saludo cordial también, de bienvenida al programa a nuestros oyentes, a los que nos oyen online y a los que lo hacen mediante la grabación en YouTube. Vaya un especial saludo a los prisioneros políticos también, tanto los militares, los policías y los civiles, y a sus respectivas familias en toda Latinoamérica, y en especial a los nuestros, que se encuentran en territorio nacional, así también como los compatriotas que están detenidos en territorio argentino y chileno. Quien les habla, Isabel Silva García, y en los controles, Alicia Valle. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter en @radiotpc y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí buscan el icono de Skype. Al hacer clic allí se abre una ventana que pide autorización. Al aceptarla se ejecutará la aplicación que lleva directamente al usuario de Skype, donde pueden escribirnos. No hace falta que hagan solicitud de contacto. Y bueno, simplemente nos escriben allí, nosotros los leemos al aire. Lo mismo que los amigos que tienen contacto con mi Facebook personal pueden hacerme las preguntas que deseen. Vienen a mi mente varios temas y la verdad que muy variados, así que iré hablando de cada uno y analizándolos, porque son noticias de diferentes asuntos, pero a la vez todas importantes. Pero en primer lugar quiero saludar a los hermanos chilenos que están pasándola muy mal en el norte, donde es una zona que prácticamente no llueve nunca, por lo menos es lo que tengo entendido de acuerdo a las conversaciones que he tenido con amigos chilenos, y hace unos días se vino un diluvio. Esas catástrofes sorpresivas son las que ponen en evidencia la capacidad de los gobiernos para salir de la emergencia. Y como me decía este amigo chileno, esta tragedia dejó en evidencia la inoperancia de las autoridades y lo malo que son los segundos periodos de los gobiernos que solo quieren robar y no gobernar. Como me decía él, dice, ellos quisieron dominar políticamente una catástrofe que debería resolver las Fuerzas Armadas, que tienen la experiencia y la preparación, ¿no? Bueno, y volviendo también por un momento al tema relacionado con la semana pasada, o sea, la Semana Santa, el Uruguay desde la Constitución de 1918 tiene separado oficialmente la Iglesia del Estado. Entonces, por lo tanto, es un país con libertad de culto, un país que unos consideran laico y otros van más allá y dicen que es un país oficialmente ateo. Bueno, los últimos 3 gobiernos de corte marxista que hemos padecido, sí. Si por ello fuera, solo tendríamos como religión adorarlos a ellos, ya que la soberbia los lleva a sentirse más que semidioses. La Constitución, la víctima que ha sido violada sistemáticamente desde 2005 a la fecha, y que pretenden modificarla solo para poder manipular las leyes a su antojo y para que se den las condiciones de seguir pisoteando al pueblo.
Bueno, siguiendo con el tema de la separación de Iglesia y Estado, tenemos lo que decía el artículo 5 de la Constitución de 1918. Y el artículo decía, todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del erario nacional, exceptuándose solo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara asimismo exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados actualmente al culto de las diversas religiones. Las sucesivas constituciones, como la de 1934, la de 1942, la de 1952 y la de 1967, mantienen la misma redacción del artículo 5. La Constitución de 1997, que es la actualmente vigente, a la que la han estado violando y pisoteando sistemáticamente, establece: todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna, reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del erario nacional, exceptuándose solo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara asimismo exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones. Hasta ahí el artículo en la Constitución vigente. Esta separación de Iglesia y Estado hizo que la Semana Santa se dejara de llamarse oficialmente Semana Santa y pasara a ser la Semana de Turismo. La Navidad pasó a ser el Día de la Familia y el Día de Reyes el Día de los Niños. Al arzobispo de Montevideo, Monseñor Sturla, a poco tiempo de estar como arzobispo, el Papa Francisco lo nombró cardenal, ya hace poquito tiempo de eso. Es el segundo cardenal que tiene el Uruguay. El diario El País de Madrid comentó lo siguiente: un cardenal en el país de los ateos. Así es como nos ve el mundo, ¿no? Cuando el Estado habla de laicidad, está recalcando el hecho de que el país no tiene una religión oficial como pasa con otros países, pero la laicidad en centros de estudios públicos también se aplica al tema político, y ahí es donde hay un doble discurso, porque mientras la violación a la laicidad sea a favor del oficialismo, no hay problema. Ahora, si la violación de la laicidad es contra el oficialismo, entonces ahí sí es visto como violación de la laicidad. Por ejemplo, en el libro escolar que fue publicado en 2010, que tenía en la tapa una foto de Vázquez con la banda presidencial, una imagen del Che, y adentro en las lecturas abriendo el libro, habían clara apología de la subversión. ¿Cómo se le llama eso? El doble discurso está siempre presente en estos mentirosos compulsivos que nos tiranizan. Y similar sucedió en Argentina, que con el Che también en la tapa del libro escolar. Y además, Argentina sí conserva una religión oficial. Argentina es oficialmente católica. Entonces, una noticia más sobre la libertad de culto que dicen permitir los marxistas. Cuando se trata de ideas no cristianas, tenemos el ejemplo de Cuba. Es bien sabido que por cualquier reunión, manifestación o procesión golpean a la gente. Incluso en manifestaciones pacíficas de las damas de blanco. Las mujeres son golpeadas exageradamente. Bueno, esas golpizas se ven intensificadas en los Viernes Santos de cada año. O sea que el gobierno elige golpear a los feligreses cristianos en fechas claves. Y en esa libertad de expresión religiosa que profesan, ¿es esa la libertad de expresión religiosa que está llenándose la boca, que profesan estos tiranos? Pero eso no es todo. Mientras estaban golpeando a los cristianos, por otro lado, estaban preparando para construir mezquitas los musulmanes. Creo que la tolerancia debería ser para todos,
y no solo para algunos. Y no olvidemos, compatriotas, que el oficialismo aquí es hermano gemelo del oficialismo en Cuba. La afinidad entre el régimen de los Castro y el oficialismo en nuestro país, no debemos olvidarlo, porque eso nos sirve para el tener presente esa afinidad, es la que nos ayuda a comprender las cosas que suceden en nuestro país hoy. Fíjense, faltan 34 días para las elecciones departamentales y municipales. Hay variedad de candidatos, pero no hay propuestas. Me voy a detener en los representantes del oficialismo. Me resulta más jugoso el tema. Volvamos al hobby oficialista, el del doble discurso, de la doble moral. Por un lado tienen el descaro de ofender y pisotear a la prensa y a los propios votantes, como tantas veces lo han hecho, lo hizo Mujica y lo hizo Lucía también. Pero por otro lado, cuando sale una persona como la escritora Mercedes Vigil a decir que Lucía no es una persona aseada, Lucía se ofende. Pero más figura como ofendido Mujica, poniendo cara de desgracia. Mercedes Vigil no solo no se retracta, sino que completa la definición de Lucía y dice que es asesina y ladrona. Mercedes dijo las cosas tal cual son, pero además eso que ella remarcó fue declarado por la propia Lucía cuando decía que la organización subversiva ejecutaba a sus rehenes, como la misma Lucía decía, o sea, eran muertes decididas. Entonces, Mercedes dice la verdad cuando dice que Lucía es asesina. Y el Pepe Mujica se manda la parte de ofendido y dijo que Lucía no merecía ser insultada. Y ellos, ¿qué han hecho todo este tiempo? No solo insultan a la oposición, sino a sus propios votantes. Las palabras de Mujica hacia la oposición ha dicho que los de la oposición son almas podridas. Eso lo dijo siendo presidente en ejercicio, como también insultado a integrantes de la prensa. Pero claro, si es él que lo hace está bien, hay que tolerarlo. Ahora si se lo dicen a ellos, ahí ya no les gusta. Si se llenan la boca con la palabra tolerancia, entonces den el ejemplo y empiecen a tolerar. ¿O es tanta la soberbia que no les deja reconocer sus errores? Errores. ¿Qué van a ser errores? Son maldades hechas y dichas a propósito, para resentir, para generar odio. Después se hacen los angelitos. Total, para ellos el pueblo no tiene valor. Los habitantes del país para ellos son simples macaquitos que ellos pretenden manejar. Para quienes no conocen a Mercedes Vigil, les cuento que ella es una escritora uruguaya y es la que realizó la investigación de la famosa nominación del Pepe Mujica al Premio Nobel, y le fue confirmado que eran cuentos chinos. O sea, otra de las tantas cortinas de humo. Y sobre la forma en que Mercedes habló de Lucía, la tronca, cito parte de la noticia dada por el diario La República, diario oficialista. Y dice así: para finalizar, Vigil se refirió en específico a Lucía Topolansky, candidata a la intendencia de Montevideo para las próximas elecciones departamentales. Reitero, estamos patas para arriba y si no baste con observar como la favorita para ocuparse, entre otras cosas, de la limpieza de nuestra sucia capital, a una de las mujeres menos aseadas que he conocido, aseveró. Y en una emisora de radio, Mercedes Vigil reafirmó lo que había dicho antes, y con un lenguaje más a la altura para asegurarse que Lucía y el Pepe entendieran mejor lo siguiente, y lo leo con palabras textuales de Mercedes, dice: consultada sobre su comentario de que Topolansky es una de las mujeres menos aseadas que conoce, respondió: es un comentario al pasar, pero si yo, como investigadora, pretendiera disparar sobre la Topolansky, la hago mierda, porque es asesina, ladrona. Y en Radio El Espectador dijo: en Uruguay vivimos en el mundo del revés. Me reafirmo en lo que dije, no fue un exabrupto,
Fui suave. Topolansky tiene 60 años de trayectoria. Podría haber hablado de las personas que mataron, que secuestraron y que robaron. Cuando Mercedes Vigil dice que vivimos en el mundo del revés, también hizo referencia a lo sucedido en la colonia Etxepare, con la muerte de un anciano internado allí. Esa muerte la salud pública se la atribuye a la presencia de los perros, de que los perros lo mataron y se comieron parte del anciano. Vigil va contra los perros. Hubo hasta manifestaciones pidiendo que asesinaran a los perros y otras manifestaciones defendiéndolos al punto de sacar a los animalitos de ahí del predio de la colonia Etxepare. Yo considero que los perros no son culpables. Los culpables son los humanos que los dejan tirados en esos parques que rodean a la colonia. Esa muerte de la que acusan a los perros hizo que saliera a la luz la situación insalubre de ese centro de salud. ¿No será que pretendiendo dejar a los perros como culpables están tapando algo más turbio aún? Pues acostumbran a echarle la culpa a todos, menos a ellos mismos, ¿no? Los perros no pueden defenderse y decir que ellos no fueron. Por lo que escuché en la radio, también allí hay ratas. Y es porque tienen totalmente abandonado y sucio el lugar y no le dan los mínimos derechos humanos a la gente allí internada. Y recordemos que los que están en el gobierno son los que viven llenándose la boca hablando de derechos humanos. Estimados oyentes, recordemos que Lucía, la Tronca o la Topo, con el nombre que quieran identificarla, a la mujer del Pepe, esa mujer que fue primera dama, vergüenza nacional, fue primera senadora durante el periodo de gobierno de su marido, con ese cargo de primera senadora le habilitaba para ser presidenta interina si viajaba al mismo tiempo el Pepe y el vicepresidente, o sea, Astori en ese momento. Esa es ahora candidata a la intendencia de Montevideo. Una persona que toda su vida ha buscado la forma de generar odio y resentimiento. Esa misma mujer que pretende que tengamos la famosa tarjeta de racionamiento. Esa mujer no tiene propuestas serias como candidata a la intendencia, lo cual solo aclara que la pretensión de ella es seguir apretando la ubre del Estado hasta que no salga ni una gota más de leche. El otro candidato del oficialismo es el senador socialista Daniel Martínez, que no tiene propuestas, que también es más de lo mismo, que solo pretende también prenderse de la ubre del Estado y que lo que asoma como propuesta es el caprichito de la nena. Pues su hija pretende que deje funcionar la Escuela de Artes y Artesanías de formación profesional y pública, la llamada Pedro Figari, en el local que funciona. Parece ser que a la hija del senador y candidato a la intendencia por el oficialismo le está molestando la ubicación de la Escuela Pedro Figari. ¿O acaso es otra cortina de humo para distraer a la platea? Porque debemos recordar que el problema de los millones de pesos que se perdieron en ANCAP, a Martínez también lo roza. Él también fue directivo de ANCAP. Y para nuestros oyentes extranjeros le digo que ANCAP es el ente del Estado que se encarga de los combustibles. Además tiene el monopolio de ellos. Bueno, la Escuela de Artes y Artesanías que pretende tocar la hija Martínez tiene el nombre de Dr. Pedro Figari. Él asumió como director en 1915, o sea, hace 100 años, de la Escuela de Artes y Oficios, que más tarde se llamó Artes y Artesanías. Era abogado y pintor. Como abogado se destaca en la campaña para la abolición de la pena de muerte. Como pintor, sus obras tuvieron y tienen renombre. La temática que utilizó fue más que nada el retrato de la sociedad de la época. Pintó escenas de gauchos, de negros, que ahora le han quitado por decreto el orgullo de llamarse negros y les dicen afrodescendientes, y que más que incluirlos, lo que están haciendo es recordarles
a cada rato que los africanos fueron traídos para trabajar en calidad de esclavos y ellos son descendientes de esa gente. Señores, no se incluye a la gente remarcando de esa forma. O sea que todo lo que hace este gobierno siempre tiene una doble intención. Y esa doble intención es la de generar lo que aparentan combatir. La de hacer que se den las condiciones para quitarle cada día más la dignidad y la autoestima al pueblo uruguayo. Por supuesto que eso está todo vinculado al Foro de San Pablo, a la Escuela de Frankfurt, al socialismo fabiano, al gramscismo, a la destrucción sistemática de valores y de calidad de vida. Estos gobiernos integrantes de lo que fueron los grupos subversivos, lo que están haciendo es, en vez de sembrar el terror por las armas como antes, lo siguen sembrando pero por medios psicológicos. Bueno, y quizás por las armas también, porque la inseguridad hoy en día es impresionante. Y en nombre de los derechos humanos se premia al victimario y se perjudica a la víctima. Y hablando de cursos y elecciones departamentales y municipales, les cuento que la Casa de la Cultura, que toda la vida dictó clases de diferentes asignaturas y entre ellas de Bellas Artes, está y siempre en forma totalmente gratuita. Ahora, el que quiera ir a estudiar deberá pagar 500 pesos por mes. O sea, los alumnos, cada alumno debe pagar 500 pesos por mes, por curso, por supuesto. Si quiere hacer más de uno, va a tener que pagar por cada uno. Pero ese centro de estudios tiene una particularidad, y es que es municipal, o sea, está bajo la órbita del Estado. Por lo tanto, no es correcto que cobren por los cursos. Pero claro, no solo es año electoral, también es año de ponerse al día en todo lo que han gastado en comprar votos y lo que van a gastar para comprar los votos para el próximo 10 de mayo. Que dicho sea de paso, es el Día de la Madre. ¿Y cuántos orientales se van a acordar de la madre de estos gobernantes mientras estén depositando el voto? Pregunto, ¿dónde está la equidad que tanto pregonan? ¿Dónde está la inclusión que tantas gárgaras hacen con ella? Pero hay otro detalle. Una escuela que también dicta clases de artes y artesanías y que es privada, lo que hace que sean los pagos, los cursos, lo que hace es dictar cursos gratuitos. Y ya lleva casi 80 años haciéndolo. O sea que está justificado que cobrara por los cursos por ser privada. Pero dicta cursos gratuitos. Al revés de lo que hace la escuela municipal. Los alumnos pagan una matrícula de 1.500 pesos en esa escuela. Y pueden con esa matrícula inscribirse en 3 cursos. Pero esos 1.500 son lo único que pagan durante todo el año. No pagan nada más. Con ese dinero la escuela paga los gastos edilicios de todo el año. Mientras que la Casa de la Cultura cobra 500 pesos por mes por cada curso. Y además, el curso es desde marzo a octubre, igual que el curso de la escuelita donde solamente cobran la matrícula y te permiten ir a 3 cursos. O sea que son 8 meses de clase, lo que hace un gasto de 4.000 pesos por año para los que van a la escuela de la Casa de la Cultura. Entonces, siguiendo con el tema de los cursos y la preparación y la UTU. La UTU antes era llamada Escuela Industrial, ahora es Universidad del Trabajo del Uruguay y enseña oficios. Bueno, no solo están sembrando problemas en los centros en las UTUs relacionadas con el arte y la cultura. También en la UTU que se encargan de enseñar los oficios, como decía, la llamada Escuela Industrial. La Escuela de Artes y Artesanías también pertenece a la dirección de la UTU. Bueno, muchos jóvenes al salir de la escuela preferían y prefieren ir a la UTU a hacer un oficio antes que estudiar una profesión universitaria. Y en la UTU o Escuela Industrial se enseñan cursos de técnicos electricista, carpintería, construcción, corte y confección, electrotecnia, tornería mecánica, etcétera. Entonces, bueno, resulta que ahora el flamante gobierno que asumió el 1 de marzo pretende modificar los reglamentos de la UTU
pero no para mejorar, no para nada mejorar, sino para hacer que sea una generación ignorante la que egrese de la UTU. Fíjense que les rebajan las notas límite para que puedan aprobar el año con menos nota. Y además les flexibilizan la cantidad de faltas de asistencia que tengan. Pero esto ya lo habían hecho en 2014, así que ahora aún más deficiente el nivel que el año anterior. El problema es que esos jóvenes se preparan, como dije, en oficios. O sea, el futuro de ellos está en juego, como obreros, como trabajadores, o como empresarios. Y por ejemplo, un electricista que aprueba el año, pero no aprendió lo suficiente, cree que sabe hacer las cosas, y corre riesgo de quemar una instalación, o incluso de morir electrocutado al no saber bien lo que tiene que hacer, al no saber los trabajos que tiene que hacer. Entonces no solo tendremos una generación mediocre y manejable, sino que además es un riesgo. Son obreros potencialmente peligrosos para ellos mismos y aún más que para la sociedad todavía, ¿no? El diario El País de Uruguay publicó la noticia y dice: el borrador del nuevo reglamento para pasaje de grado en la educación media superior, que ya ha sido analizado por las asambleas técnico-docentes, establece que el estudiante perderá la reglamentación en cada asignatura cuando sus inasistencias fictas superen el 30% de las clases que se deben dictar, salvo que obtenga la calificación de 6 o superior. Actualmente las inasistencias fictas no pueden superar el 20% del total de clases que se deben dictar, y la pérdida de la reglamentación por faltas no justificadas da lugar a la pérdida de la asignatura cuando la calificación es menor a 7 y no 6, como se propone. Más adelante nos dice: en materia de exámenes también se reducen las exigencias. En el artículo 42 se sostiene que para la aprobación de un examen reglamentado, la primera instancia se supera con 4 puntos, mientras que el reglamento actual establece que el mínimo requerido son 7 puntos. Con los cambios que se proponen, una nota de 6 alcanza incluso para lograr la exoneración de la segunda instancia y se transformará en el resultado final del examen. Con 4 o 5 puntos logrará el derecho a pasar a la segunda instancia. Y la calificación final del examen se obtendrá del promedio entre las calificaciones de la primera y la segunda instancia. En todos los casos, para la aprobación, será necesaria la calificación 6 o superior. Se trata de un cambio sustantivo que simplifica sensiblemente la posibilidad de aprobar un examen. Pero como si eso fuera poco, la noticia nos dice que más de la mitad de los profesores de UTU no tiene formación docente, según un censo realizado el año pasado. Según el mencionado relevamiento, un 46% de los docentes del Consejo de Educación Técnico Profesional, de un total de 2.295, tiene un 46% de esos 2.295 tiene formación profesional docente. Un 23% tiene estudios incompletos. Y un 30% no cursaron estudios en la formación docente o no respondió. Entonces, no solo es la calidad del alumnado y la capacidad para enfrentar los desafíos que se le van a presentar a esos jóvenes cuando egresen de la UTU, sino que además el nivel de los docentes es pésimo. El nivel de los docentes no está a la altura de lo que necesita el país para tener una buena formación, esos jóvenes. Así que vamos bien, como decía Vázquez, ¿no?, en la campaña electoral. Y resulta que ahora descubrió que no vamos bien, sino que es un desastre. No es que no lo supiera,
sino que era simplemente que le servía para captar votos, decir que íbamos bien. Sí, bien derechito al precipicio. Y ahora esa situación de fingir que no se dio cuenta, que recién ve las cosas, que simplemente eso es simplemente para crear las condiciones, para seguir ajustándonos el cinturón y para chuparnos la sangre hasta la última gota. Pero además Mujica reconoce que violó la Constitución, porque se sentía dueño del gobierno. Se olvidan que el gobierno lo ocupan para servir al país y a su gente. Y solo se sienten poderosos haciendo uso de su soberbia y falsa superioridad. Viven hablando de Artigas, pero se olvidan que Artigas dijo: mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Así que ahí ya están demostrando que van contra los principios artiguistas. En el diario El País salió publicado hoy un artículo del doctor Luis Alberto Lacalle, el expresidente de la República, que lleva el título de Nubarrones. Me gustaría leérselos todo, pero es un poco extenso, así que voy a saltear algunos párrafos. Y dice: a 4 meses de la elección y a 1 mes de iniciado el período de gobierno, el deterioro de la solidez del mismo y la profunda crisis interna que vive el Frente Amplio preocupan a todos. Una coalición tiene por definición menos unidad que un partido. Se advierten fácilmente los puntos de sutura, los límites entre las fuerzas que la conforman. La coalición Frente Amplio no es ni puede ser una excepción. Son muy viejas las cuentas mutuas que tienen entre sí los socialistas y los comunistas, los tupamaros con los comunistas y así sucesivamente. Antes del 2005 los mantuvo unidos la esperanza de la victoria. Luego, el participar en el gobierno de mayoría parlamentaria, y el consiguiente reparto del botín. Si agregamos que se ha gobernado en medio de un ambiente económico de bonanza extrema, con abundancia de recursos para repartir, no hay duda alguna que la mínima unidad se vio fuertemente fortalecida por las circunstancias. Pero algunas coordenadas han variado, y los movimientos internos del electorado han hecho lo suyo para que se agrupen negros nubarrones en el horizonte frentista. Entra entonces en escena otro principalísimo actor, la mitad gremial del gobierno político-sindical que hace tiempo padecemos. Esta es una fuerza más difícil de lidiar, cuando los sindicatos acomodan a sus dirigentes y los mismos dejan de representar a los trabajadores para ser integrantes de la nomenclatura gobernativa. Son incómodos socios que corren por el andarivel del costado y carecen de situación institucional para encuadrarlos. No le guardan ley a nadie y reclaman ahora lo que callaron antes, cuando había que juntar votos. Lo de la enseñanza es típico. Pidieron y obtuvieron cuando Vázquez les dio los cargos en la directiva, que dejó de ser representación democrática de quienes votaron en las elecciones para pasar a ser coto de casa de la dirigencia sindical. Malo resultó el cambio para quienes lo padrearon. Hoy, encerrado, el gobierno ha achicado la base de poder político, excluyendo a la oposición de la educación y quedando más cautivo que nunca de los incómodos socios. Todo esto solo puede agravarse en ocasión del presupuesto. Es ahí donde hay otro conocido personaje, como es el contador Astori. Famoso porque nos regaló el llamado impuesto a la renta personal, que es un impuesto ciego a los ingresos, el IAS que grava las jubilaciones, el engendro de Pluna y sus culpables silenciosos, como vicepresidente cuando toleró por omisión
todas las tropelías de la mayoría parlamentaria que sus compañeros integraron sin chistar, ahora parece que el hombre de la bolsa está alarmado por la situación económica del país y lanza advertencias sobre el gasto. Si no fuera trágico, daría risa, nos dice el doctor Luis Alberto Lacalle, padre, expresidente de la República. Y después sigue diciendo, ¿a quién le van a hacer creer que de noviembre a diciembre se enteró de algo que no sabía? Y si fue así, no tiene gollete. Abundan ahora las preocupaciones por la competitividad y el déficit fiscal. Ya se ha llevado a cabo el ajuste fiscal mediante tarifas, se niegan a bajar los combustibles en la proporción que ha demostrado acertadamente el diputado Abdala, el malón reivindicativo se anuncia como sin precedentes, será la pulseada entre Mujica y el presidente la que habrá que observar con atención. Sacar del camino al actual presidente es el sueño del MPP, o sea, la nueva denominación, esto lo agrego yo, la nueva denominación del sector de los Tupamaros. Dice, no será presa fácil de esos rivales internos y no se dejará correr con el poncho. Eso lo dice el doctor Lacalle. Y sigue diciendo, entre tanto el que está paralizado y expectante es el país. La seca más la inflación, más el déficit, más la baja de precios internacionales, más la rigidez del gasto público, más la condición de minoritario del gobierno en su propia bancada, no auguran nada nuevo. Esto se refiere porque dentro de las bancas que tiene el oficialismo son más numerosas las que responden a Mujica que las que responden a Vázquez. Y sigue diciendo el doctor Lacalle, entre tanto, educación, seguridad, salud, siguen agobiando a nuestros compatriotas. Y solo va un mes. Entonces, todo esto que nos dice acá el doctor Lacalle, que está muy clarito, que para la gente que no lo sabe, el contador Astori, además de haber sido el vicepresidente de la República durante el periodo de gobierno de Mujica, también fue integrante del gobierno de Vázquez, el primer gobierno de Vázquez, y fue el ministro de Economía y Finanzas. El que dijo en su campaña que iban a quitar impuestos, cuando en realidad lo que hicieron fue multiplicarlos en aquel momento. Bueno, y ahora tienen un cuentito similar, se asombran de que las cosas no van bien. Si en este caso, en este segundo periodo de Vázquez, vuelve a poner a Astori como ministro de Economía. Entonces, ¿en qué quedamos? Ese ida y venida de doble discurso, doble moral, que es continuo en ellos, que como decía hoy son compulsivos en sus mentiras y son constantes, siguen y siguen burlándose del pueblo. Lamentablemente hay quien les cree que el pobre Vázquez recién se dio cuenta. No, señores, no hay que ser ingenuos. Él sabía muy bien la situación del país. Él sabía muy bien que el Uruguay fue hundido en el despilfarro, que robaron, que siendo entes monopólicos se fundieron, como en el caso de ANCAP, por ejemplo, y que en eso tuvo mucho que ver el que él llevó en la fórmula como vicepresidente, el actual vicepresidente de la República, Sendik. Otro pichón de manos sucias, de sangre, porque el padre era uno de los principales
integrantes de las organizaciones subversivas, compañero de Mujica y La Topo. Entonces, pobrecito Sendik no se dio cuenta de que estaba tirando el dinero de ANCAP, el dinero de los uruguayos. Vamos. Entonces, ¿qué creen que es el pueblo uruguayo? ¿O lo único que van a empezar a hacer ahora es hablar de que los pajaritos le dicen que el país va mal y por eso se enteraron? No, señores, no sigan burlándose del pueblo y de sus votantes, porque eso es lo que están haciendo, burlándose de quienes lo votaron. Yo no los voté. Y como yo, muchos sabíamos que estaban mintiendo. Pero la gente que les creyó, esa sí está siendo burlada. Esa sí que confió, es la que ahora se va a terminar agarrando la cabeza. Porque los aumentos en los impuestos los vamos a pagar todos. Todo Juan Pueblo lo paga. Aún los que creen que no lo pagan. Porque esos aumentos son, en los impuestos, son trasladados a las facturas de Antel, de OCE, de UTE, a los alquileres, a la contribución, los impuestos domiciliarios, a todo eso. Pero además, aumentan los combustibles. Cuando en todo el mundo bajan, ellos lo aumentan. Al aumentar los combustibles, aumentan los costos de traslado de todas las cosas, de traslado de electrodomésticos, de traslado de alimentos, de traslado de personas, transporte para personas. Aumenta el boleto. El boleto, claro, hay gente que lo tiene gratis y creen que porque tienen el boleto gratis ya no están pagando el impuesto. Lo pagan igual, porque lo que no pagan por el lado del boleto lo pagan por el lado de la comida. Cada vez que vamos a comprar algo, la canasta familiar ha aumentado. Hasta hace poco, mientras el sueldo mínimo nacional no llegaba a 10.000 pesos, la canasta, el costo de la canasta familiar, llegaba a casi 60.000. Eso funde a cualquier país. Porque la gente, en su desesperación, trabaja más, pero paga más impuestos. Porque el cuento de que paga más quien tiene más, no corre más. Ya la gente se está dando cuenta que paga más quien trabaja más. Porque como trabaja más horas, le corresponde un aumento en el sueldo. Como le corresponde el aumento en el sueldo, ya también le aplican el aumento de los impuestos. De los impuestos como el IRPF o el IAS. Que son impuestos al trabajo. Por otro lado, que nadie puede vivir sin comer, ¿verdad? Son necesarios los alimentos, son necesarios los productos de limpieza, son necesarios los costos de transporte. Porque cuando se va a estudiar, muchas veces hay que hacerlo en ómnibus. Pero no solo pagan boletos los estudiantes. Muchas veces, niños que van a una escuela lejos de su casa, los acompañan los padres. Los padres ahí están gastando en el boleto. Corren riesgos si los mandan solitos. Entonces, todo ese aumento en los impuestos se va convirtiendo en una gran bola de nieve que por un lado nos aplasta con los costos, con los aumentos, y por otro lado disminuyen los ingresos
Y como si eso fuera poco, disminuye el nivel moral, el nivel intelectual, el nivel de conocimiento que tiene la población. Porque en vez de darle más herramientas para defenderse en el futuro, se las están quitando. Al permitirle pasar de año sin un mínimo aceptable de conocimiento, esas personas, está bien, tienen el título, pero el título no es el que les da conocimiento. El que les da conocimiento es el estudio, la aplicación, la exigencia del docente al alumno. Eso es lo que les da preparación, no tener el título. El título lo puede tener cualquiera, es un papel, pero el título no le da conocimiento. O como he sentido decir a alguien, el título no acorta las orejas. Entonces, creo que debemos poner más atención a lo que nos espera para nuestro futuro, en todo sentido, en el sentido cultural, en el sentido político, en el sentido económico, en el nivel moral y sobre todo en prestar atención cómo se van a ir dando las condiciones para que el Uruguay se acerque más a una situación similar a Cuba y a un derrumbe en todo sentido. Porque a medida que pasen los meses, se van a ir notando más la relación que tiene el gobierno de nuestro país, el oficialismo, con el Foro San Pablo. Y el Foro de San Pablo no afloja en sus exigencias. El Foro de San Pablo ya tiene marcado el rumbo, ya tiene determinadas aspiraciones que hacen que de punta a punta América se vea hundida en el fango. No solo América Latina, no solo Centro y Sudamérica, Norteamérica también, porque Obama es otro que está llevando por ese rumbo al país. Aún cuando haya muchos que digan, no, es Estados Unidos, no pasa nada. Bueno, eso de cerrarse a que no pasa y decir que no pasa nada es justamente lo que da la entrada a que pasen las cosas y que se den cuenta cuando ya es tarde. Como está pasando acá. No, no pasa nada, no, exagerás. No, lo que pasa es que te parece a vos. Eso son las respuestas que dan las personas cuando no creen lo que está sucediendo. Pero después se agarran la cabeza cuando les toca a ellos. Bueno, y algo más que no quiero olvidarme es, y que no debo olvidarme, es que el 27 de marzo pasado el Centro Militar hizo un homenaje al general Miguel Dalmau por los 3 meses de fallecido. Y el que estuvo a cargo de la oratoria fue el coronel Guillermo Cedrés, presidente del Centro Militar. El homenaje contó con la presencia del expresidente de la República, con el doctor Luis Alberto Lacalle, padre. Y además, cuando terminó el acto, gritó ¡Viva la patria! Y al finalizar, eso fue al finalizar el acto. Y luego, cuando salió a la vereda, hizo algunas declaraciones a la prensa a la salida del lugar. El Centro Militar, por medio de las palabras del coronel Cedrés, pidieron la remoción del cargo de la jueza que condenó al general Dalmau. Y luego en las declaraciones a la prensa insistió en la falta de garantías del proceso e hizo una valoración de la jueza Dolores Sánchez, resaltando la dualidad de criterios que usó dicha jueza en el caso de los enfermeros procesados y en el caso del general Dalmau. Y dijo que la magistrada que procesó a Dalmau no está en condiciones de administrar justicia y debería dejar el cargo.
Y como decíamos, el doctor Lacalle también hizo declaraciones a la prensa al salir y enfatizó que la condena del general Dalmau no resiste análisis jurídico serio. Se trata de un desvío de justicia lamentable. Es más, se parece más a venganza que a justicia. Hace unos días un amigo me mandó un reportaje que le hicieron en un canal de televisión de Estados Unidos a un filósofo anticomunista brasileño. Y quería comentárselas, pero no me va a dar el tiempo para profundizar en el tema de esa entrevista. Entonces, no importa, ya habrá ocasión para poder hacerlo. Antes de terminar, quiero mandarles un saludo para todos nuestros presos políticos, civiles, militares y policías, y a la familia de ellos, bueno, y también a los que están en el resto de los países, ¿no? Y bueno, estimados oyentes, me despido hasta el próximo lunes. Tengan una buena semana todos ustedes. Buenas noches. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda. Cárceles y penales donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos, hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos, nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional, que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.